Menciona cómo está conformado el sistema respiratorio. Vías aéreas altas, que es nariz, laringe, faringe. Vías aéreas bajas, que es tráquea, bronquios, bronquiolos y alvéolos. Que es la respiración, es la entrada del oxígeno y la salida del dióxido de carbono. Menciona las funciones de la respiración. Ventilación pulmonar, que es el flujo de entrada y salida del aire entre la atmósfera y los alvéolos pulmonares. La difusión de O2 y de CO2 en los alvéolos en la sangre y la sangre. El transporte de oxígeno y CO2 en la sangre y los líquidos corporales hacia las células de los tejidos corporales y de las mismas. La regulación de la ventilación. Nombre de la sustancia que evita el colapso pulmonar: sustancia surfactante. ¿Qué es y por quién es secretada la sustancia surfactante? Es una mezcla de fosfolípidos, lipoproteínas y son secretadas por las células de tipo 2 por alvéolos. Apnea, respiración normal. Disnea, dificultad de respirar. Hipernea, respiración con mayor dificultad con mayor profundidad, frecuencia o ambas, y se nota después de un esfuerzo físico. Polipnea, es rápido y superficial, similar al jadeo. La diferencia que tiene de la hipernea es que la otra es profunda. Apnea, cesa la respiración. Taquipnea, aumento de la respiración de manera excesiva. Braquipnea, disminución o lentitud de la respiración. La ley de Boyle. Ley de Boyle. La presión de un gas es inversamente proporcional al volumen del contenedor. Si la masa y la temperatura no cambian, no se genera ley de Boyle. Fisiología de la inspiración. 1. Diafragma y músculos intercostales externos se contraen. 2. Volumen de la cavidad torácica aumenta. 3. Presión intrapleural se vuelve más negativa. 4. Pulmones se expanden. 5. Presión intrapulmonar se vuelve más negativa. 6. Aire fluye a pulmones. Fisiología de la expiración. 1. Diafragma y músculos intercostales externos se relajan. 2. Volumen de la cavidad torácica disminuye. 3. Presión intrapleural se vuelve menos negativa. 4. Pulmones se retraen. 5. Presión intrapulmonar aumenta por arriba de la presión atmosférica. 6. Aire sale de los pulmones. Neumotórax. Es la diferencia de presiones intrapulmonar y intrapleural. Es la presión que crea el efecto de succión y mantiene los pulmones inflados. Al perderse la diferencia de presiones no hay succión y el pulmón se colapsa. Fisiología de la dificultad para respirar. Nervio simpático activa. Nervio simpático libera neurotransmisor, que es acetilcolina. Este constriñe los bronquios, aumenta la resistencia, disminuye el flujo de sangre y se crea la dificultad para respirar. Difusión. Es el movimiento aleatorio de las moléculas gases en todas las direcciones a través de la membrana respiratoria y de los líquidos adyacentes de manera pasiva. La ley de Dalton, o John Dalton, dice que es una mezcla de gases. El total de la presión es igual a la suma de las presiones parciales ejercidas por cada gas. La ley de Henry establece que la cantidad de gas que se disuelve en un líquido a temperatura constante es proporcional a la presión parcial y la solubilidad de ese gas. Fisiología del intercambio gaseoso. 1. Respiración externa cargando O2 a circulación sistémica. La presión parcial del oxígeno PO2 del aire en el alvéolo es de 104 mmGh o miligramos de mercurio. Es mayor que la presión parcial del oxígeno del capilar pulmonar, que es de 40 miligramos de mercurio en respiraciones normales. El oxígeno, por lo tanto, difunde del alvéolo a favor de su gradiente de presión neto hacia el capilar hasta que este se alcanza el equilibrio de 104. 2. La descarga de CO2 de la sangre. La presión parcial del CO2 del alvéolo es de 40 miligramos de mercurio y la presión parcial del CO2 del capilar pulmonar en descanso es de 45 miligramos de mercurio. Por lo tanto, el CO2 difunde a favor de su gradiente de presión parcial desde la sangre hacia el alvéolo hasta alcanzar el equilibrio. La presión parcial del CO2 del capilar pulmonar disminuye hasta llegar a 40 y el CO2 difunde rápidamente dentro de los primeros 4 décimos del capilar pulmonar.
La respiración 3. La respiración interna. En la respiración interna, el O2 difunde de los capilares sistémicos hacia las células y el CO2 difunde de las células hacia los capilares sistémicos. En órganos relativamente inactivos, las células tisulares tienen una presión parcial de oxígeno de 40 miligramos de mercurio y una presión parcial de dióxido de carbono de 45 miligramos. La sangre de los capilares sistémicos tiene una presión parcial de oxígeno de 100 miligramos de mercurio y una presión parcial de dióxido de carbono de 40 miligramos de mercurio. Hiperventilación. Produce un deceso de la PaCO2 o presión parcial de dióxido de carbono por el aumento relativo de la ventilación respecto a la producción de dióxido de carbono. ¿Cuándo ocurre la hiperventilación? Ocurre cuando las necesidades ventilatorias se incrementan por estímulos como la hipoxia, acidosis o un aumento de temperatura corporal. ¿Qué es la hipoventilación? Es una respiración demasiado superficial o demasiado lenta que no satisface las necesidades del cuerpo. Si una persona se hipoventila, el nivel de dióxido de carbono en el cuerpo se eleva y esto ocasiona una acumulación de ácido o muy poco oxígeno en la sangre. ¿Cómo se llama la hemoglobina oxigenada? Oxihemoglobina. Menciona las formas de transporte del dióxido de carbono: 7% disuelto en plasma, 23% unido a hemoglobina y 70% en bicarbonato. Término que se le conoce a la pérdida de la globina que provoca la oxidación del oxígeno, metahemoglobina. ¿Cómo se transporta el oxígeno? 1.5% disuelto en plasma y 98.5% combinado con hemoglobina. Menciona los factores que afectan la curva de disociación de la oxihemoglobina: la temperatura, el pH, fosfatos inorgánicos y la presión parcial de dióxido de carbono. ¿Qué significa que la curva de disociación de oxihemoglobina se desvía a la derecha? Significa que el oxígeno que está en la hemoglobina quiere salirse de esta y habrá mayor liberación de oxígeno desde la sangre a tejidos. O sea, el oxígeno tiene menos afinidad por la hemoglobina. ¿Qué significa que la curva de disociación de oxihemoglobina se desvía a la izquierda? El oxígeno que está en la hemoglobina no quiere salir de esta y habrá menor liberación de oxígeno desde sangre a tejidos, o sea, el oxígeno tiene mayor afinidad por la hemoglobina. Diferencia entre anemia y policitemia. La anemia es la disminución de oxígeno en sangre y la policitemia es el aumento de oxígeno en sangre. ¿Cómo se da el transporte de CO2 en bicarbonato en pulmones? El bicarbonato entra a eritrocito y se intercambia por el cloruro. Forma ácido carbónico y el ácido carbónico es convertido en dióxido de carbono y agua por medio de la anhidrasa carbónica. Los disocia. El CO2 se va a alvéolos y el agua queda libre en el plasma. Función de la mioglobina: transferir el oxígeno dentro de la propia célula muscular. Es propio del músculo. La mioglobina es igual que la hemoglobina. Es un pigmento que contiene hierro, aunque a diferencia de esta contiene solo un grupo hemo. Menciona el control central de la respiración, el bulbo raquídeo y las protuberancias del tronco cefálico. ¿Cómo se divide el bulbo raquídeo? Se divide en centro neumotáxico, que inhibe la inspiración y aumenta la frecuencia respiratoria. En condiciones normales no está activa. El centro apnéutico, que estimula la inspiración y disminuye la frecuencia respiratoria. ¿Cómo se divide la protuberancia del tronco cefálico? En grupo respiratorio dorsal, la cual recibe señales de nervios glosofaringeos y nervio vago, haciendo que active el nervio frénico para que éste se contraiga diafragma para hacer inspiración en condiciones normales. El grupo respiratorio ventral, que contribuye a estimular el grupo respiratorio dorsal, permanece inactiva en respiración normal, solo actúa cuando hay sobreestimulación de la respiración o un ejercicio extremo. El orden en el que actúa es grupo respiratorio dorsal, centro neumotáxico, centro apnéutico y finalmente el grupo respiratorio ventral.
quimiorreceptores. Controlan la concentración de gases como O2, CO2 y hidrogeniones. Los quimiorreceptores se dividen en periféricos, los cuales estos se dividen en cuerpos carotídeos que se localizan en la bifurcación carotidia y detectan CO2, inerva el nervio glosofaríngeo, y cuerpos aórticos que se localizan en la bifurcación aórtica inervado por el nervio vago. Y después se dividen en centrales. Estos detectan cambios químicos en sangre, como por ejemplo O2, CO2 y pH. ¿Qué son los cuerpos carotídeos? Son pequeñas estructuras nodulares que reciben un aporte sanguíneo extremadamente elevado. Esta elevada proporción entre metabolismo e irrigación les permite obtener el oxígeno disuelto necesario para su actividad.